En 1988, Russell Lincoln-Ackoff especificó por primera vez la cadena de valor de los datos, que era una jerarquía basada en el filtrado, la reducción y la transformación que mostraba cómo los datos conducen a la información, al conocimiento y finalmente a la sabiduría. La cadena de valor de datos es un modelo que considera los datos como una materia prima y como un recurso importante. En esta cadena de valor, el flujo de información se describe como una serie de pasos necesarios para generar valor y conocimientos útiles a partir de los datos. ¿Qué es el ciclo del dato? El ciclo de los datos es el proceso de gestión de la información siguiendo la vida de los datos desde el momento en que se crean y almacenan por primera vez hasta el momento en que se archivan o destruyen cuando dejan de ser útiles. El valor de estos datos se obtiene después de un procesado que permite extraer información útil para facilitar una toma de decisiones o para una correcta comprensión de un fenómeno que gobierne en la fuente de los datos. En este sentido, se definen 6 fases o etapas típicas en el ciclo de vida de los datos. Captura, que incluye creación y extracción. Almacenamiento. Preprocesado, que incluye integración, selección, reducción de datos, conversión y limpieza. Análisis, que puede ser descriptivo, inferencial, de extracción de características, modelos supervisados y no supervisados. Visualización o representación y finalmente publicación. ¿De qué manera se vincula con el Big Data? El término Big Data suele aplicarse a conjuntos de datos que superan la capacidad del software habitual para ser capturados, gestionados y procesados en un tiempo razonable y por los medios habituales de procesamiento de la información. De acuerdo con Gartner, empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información, el concepto Big Data consiste en un gran volumen, velocidad o variedad de información que demanda formas costeables e innovadoras de procesamiento de información que permitan ideas extendidas, toma de decisiones y automatización. El análisis de grandes volúmenes de datos ofrece diferentes enfoques para que los países puedan centrarse en áreas más precisas, eliminar puntos negativos o identificar oportunidades de crecimiento. De esta manera se obtiene un beneficio claro y eficiente. Esto es, el acceso al procesamiento de datos masivos gracias al desarrollo de la capacidad de procesamiento de los ordenadores y a los nuevos algoritmos que nos permite convertir esta información, muchas veces no estructurada, en datos que podemos utilizar para analizar cuestiones complejas en las ciencias sociales. ¿Cómo el Big Data influye en las relaciones internacionales? Dentro del amplio espectro de información no estructurada con potencial para ser utilizada en el campo del análisis de las ciencias sociales, ya sea imágenes, video, audio, etc., y en particular de las relaciones internacionales, la información proveniente de los textos ha jugado un papel relevante, ya que ha permitido extraer texto en forma no estructurada y convertirlo en información estructurada numérica susceptible de ser procesada para el análisis de las relaciones internacionales. Dentro del campo de las relaciones internacionales, algunos artículos se han centrado en la polarización de los discursos políticos. Otros autores han mostrado, por ejemplo, cómo la combinación de técnicas y análisis del sentimiento pueden ser utilizados para diseñar un modelo de radicalización en las redes sociales. Los recientes desarrollos en los grandes modelos de lenguaje e inteligencia generativa han generado avances sin precedentes en el ámbito de análisis de las ciencias sociales, incluyendo el análisis geopolítico. La utilización de la inteligencia artificial para el campo de las relaciones internacionales está íntimamente ligado al desarrollo de los modelos de alerta temprana para conflictos. Este es un campo que ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo, integrando avances en tecnología, análisis de datos y teoría de las relaciones internacionales. Los gobiernos analizan grandes cantidades de datos de sus ciudadanos y al hacerlo, los gobiernos se vuelven cada vez más poderosos. Y esto puede ayudar a nuestras sociedades a prosperar, pero también puede dar lugar a una vigilancia sin precedentes y erosionar los pilares de la democracia. Cuando se realiza de manera responsable, la colaboración con datos tiene el poder de generar un valor significativo para los países.
Uno de los primeros esfuerzos académicos en alerta temprana de conflictos fue el Conflict and Peace Data Bank desarrollado por Edward Hazard a comienzos de la década de 1970 y finalmente publicado en 1980. Su objetivo era crear una base de datos completas de eventos de conflicto y cooperación internacionales y domésticos. El proyecto recopilaba datos de informes de noticias y cobertura mediática, abarcando una amplia gama de eventos políticos, desde disputas diplomáticas hasta conflictos armados. Empleaba su propio sistema de codificación que clasificaba las interacciones entre actores como estados, organizaciones internacionales y grupos no estatales en una escala de conflicto a cooperación. Se pueden utilizar las técnicas de procesamiento del lenguaje natural para examinar y analizar multitud de eventos. Esto ha ayudado a entender mejor una situación geopolítica cambiante y cada vez más compleja. Más allá de clasificar los eventos, poder evaluar la intensidad de estos y geolocalizarlos con precisión, las técnicas de procesamiento del lenguaje natural permiten desarrollar multitud de análisis en diferentes campos de las ciencias sociales. Entre ellos, permite evaluar el sentimiento con que se producen los eventos, con la ayuda de diccionarios especializados o la descomposición de grandes cantidades de información de texto en los temas más relevantes. Estos proyectos han sido significativos en el campo de datos de eventos globales y análisis de conflictos, pero difieren en su enfoque, metodología y aplicaciones. Los datos no son un ente virtual, sino una materialidad anclada en un territorio que necesita de infraestructura, trabajadores, energía y naturaleza para funcionar. Cuando hablamos de Big Data, hablamos de decisiones económicas y de logística para la instalación de dichas facilidades, pero también de geopolítica, puesto que son decisiones con consecuencias políticas. La trascendencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones se puede apreciar en la medida en que actores de la geopolítica de diversos países proyectan estas tecnologías como factor de competitividad que otorga hegemonía y poder mundial, transformándose en instrumentos que están definiendo el ritmo de la geopolítica mundial. Hablar de Big Data se refiere a una tecnología que es capaz de acumular incontables datos, y la cuestión tecnológica no deja de ser un problema que necesita mayor abordaje desde una perspectiva de las relaciones internacionales como disciplina. Los centros de datos se han convertido en centros estratégicos. Estados Unidos alberga aproximadamente el 51% de los centros de datos del mundo, una concentración que pone de relieve tanto el dominio digital del país como la dependencia de otros países de las nubes con sede en Estados Unidos. Este dominio ha llevado a otras naciones y regiones a competir por aumentar su propia capacidad de centros de datos, deseosas de garantizar que sus datos permanezcan en su territorio. Durante los últimos años, la participación digital a través de las redes sociales, el contenido en streaming, las compras en línea, los pagos entre pares y otras actividades han aumentado exponencialmente. Si bien el mundo se ha enfrentado a una pandemia, crisis económicas y a conflictos armados, ha habido una constante en la sociedad: el uso cada vez mayor de nuevas herramientas digitales para satisfacer las necesidades personales, desde conectarnos y comunicarnos hasta realizar transacciones y negocios.